Para esta clase número 2, lo que vamos a hacer, vamos a aprender cortes de vegetales. Esta parte es fundamental, es básica, puede parecer para muchos demasiado básica, pero esto te da la pauta para poder hacer bien tu preparación, tu plato y poder hacerlo técnicamente. Esta es lo que nos diferencia a los cocineros profesionales del resto de cocineros que no han tenido una preparación previa. Y justamente para eso estamos aquí, para enseñarte absolutamente todas las técnicas que te den la seguridad de que cortes de la manera correcta. Antes que nada, como les dije, tenemos que hablar del cuchillo. Nuestro cuchillo siempre tiene un filo que vamos a tener que mantener. Mucha gente confunde a la chaya o este aparatito como un afilador. Y este lo que hace únicamente es mantener el filo del cuchillo que esté derecho. Para afilar existen unas piedras como las que te muestro en pantalla, en las cuales nosotros tenemos que colocar el cuchillo aproximadamente a 10 a 15 grados y recorrer por todos los lados, de un lado al otro, en esa piedra que ha sido remojada 24 horas antes para que afile de buena manera y luego pasar por la chaya. Yo no te hago ese proceso porque si escuchas, este cuchillo está sumamente filo. Ahora, otra parte fundamental es el orden con el que tú trabajas en tu cocina. Para empezar, yo tengo estos pequeños paños que son húmedos, los cuales yo coloco siempre debajo de la tabla. Muchos de los accidentes que suceden es porque la tabla se mueve y yo me puedo cortar. Entonces, paso número 1 y fundamental, tener algo como un trapito húmedo debajo de la tabla para evitar que ésta recorra. Por otro lado, vamos a tener siempre un trapo donde yo pueda utilizar mi cuchillo y pueda limpiarlo y un trapo con el que yo pueda secarme las manos. Adicionalmente, un bowl donde yo pueda colocar la basura al momento de cortar vegetales, que ya les voy a enseñar que no es basura. Y en este caso en particular, tengo varios bowls pequeñitos para colocar todos los cortes que vamos a ir realizando. Como te decía hace un momento, la seguridad es fundamental al momento de cortar. Ya sabemos que tenemos algo debajo de nuestra tabla y ahora esta herramienta que en manos equivocadas puede convertirse en un arma, nosotros debemos manejarla de la manera correcta. ¿Cuáles son las reglas básicas al utilizar el cuchillo en la cocina? Para empezar, no hablamos con el cuchillo, ¿sí? No lo señalo, no apunto a ninguno de los lados con el cuchillo. Al momento de caminar en cocina, yo no camino con el cuchillo hacia el frente o me doy la vuelta con la punta del cuchillo hacia el frente, puedo herir o lastimar a alguien. Lo ideal siempre va a ser llevarlo pegado hacia nuestra pierna o colocarlo en nuestra tabla o en algún lado, levantar y llevar. De esta forma yo evito accidentes. Ahora, ¿cómo debo agarrar el cuchillo? Muchísima gente comete varios errores al momento de agarrar el cuchillo, como por ejemplo el colocar de esta forma, ¿sí?, el cuchillo, los dedos sobre el cuchillo, cuando en realidad lo que yo debo hacer es pasar los 3 dedos desde la base del cuchillo, ¿sí?, colocar el otro dedo sobre la hendidura o el hueco que tiene el cuchillo y empezar a cortar. Y ahora, la posición de los dedos. El primer error que cometemos es este: colocar nuestros dedos y uñas de esta forma, cuando en realidad debemos colocarlos en forma de garra para que esta parte de los dedos nos funcione como un escudo protector. Al momento de cortar, yo pueda recorrer. Ahora, ¿cómo corto? Muchísima gente lo que hace es aplastar, por ejemplo, las hierbas o el ajo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos sacando líquidos que queremos mantener dentro de la hierba o el vegetal que no nos ayuda a cortar. Para cortar yo debo recorrer el cuchillo, ¿sí?, y puedo hacerlo empezando desde la punta hasta la base y seguir recorriendo hasta que yo pueda agarrar velocidad y práctica, o simplemente corto recorriendo, no aplasto.
Si yo aplasto, no voy a tener un corte limpio. Por último, un cuchillo filo. Si el cuchillo no está filo, esto se convierte en un arma para los dedos. La mayoría de cortes se dan con cuchillos que no están afilados porque tengo que hacer un movimiento quizá más fuerte para poder cortar y no está bien. Y cuando cortamos carnes, evitar que éstas estén congeladas. Muchos de los accidentes, incluyéndome a mí, han pasado por ese tipo de descuidos. Aquí tengo una cicatriz donde me volé medio dedo justamente por manejar o por trabajar con carnes congeladas. Si tú sigues todas estas recomendaciones, te aseguro que será muchísimo más fácil cortar. Vamos a empezar a cortar nuestros vegetales. Existen varios tipos de cortes. Yo aquí te voy a enseñar los que considero que son los principales. Sí es cierto que hay muchísimos más, pero creo que con estos tenemos los básicos y son nombres técnicos. En realidad, si estudias cocina, sabemos que te van a servir los nombres técnicos. Si no estudias cocina y solo eres un aficionado que está aquí para aprender, bienvenido y esto te puede servir. Vamos a hablar de los términos en cocina. Existen varios. El principal se conoce como mise en place. ¿Qué es mise en place? Es la puesta en marcha. Puesta en marcha cuando nosotros tenemos todos los ingredientes. Si por ejemplo tú te vas a un video mío, ya sea en cualquiera de las redes sociales, incluyendo YouTube, vas a encontrar que tengo todos los ingredientes ya picados, todo separado, todo listo, solo para trabajar. Eso se conoce como mise en place. Ese orden en la cocina nos va a ayudar a que todas las recetas nos salgan de mejor manera, lo hagamos mucho más rápido, de una forma más ordenada, con menos contaminación cruzada y nada, el proceso de cocinar sea muchísimo más divertido. Entonces, vamos a empezar con los cortes de vegetales. La cebolla creo que es el elemento más utilizado para este tipo de cocinas o para cualquier tipo de cocina. Generalmente todos estos vegetales ya los tenemos previamente lavados, pero en la cebolla siempre voy a retirar la primera capa, que en teoría esto sería basura. ¿Recuerdan que les decía que tenemos aquí un elemento para la basura? Pues en este caso vamos a guardar todo esto porque los vamos a utilizar más adelante. Vamos a empezar a hacer cortes. El corte más utilizado en cocina se lo conoce como brunoise. ¿Qué es brunoise? Son esos dados o cubitos muy pequeñitos que se hacen con cualquier vegetal, zanahoria, cebolla, pimiento, con apio, con cualquiera de estos vegetales, y es realmente fácil de hacer. Lo único que hay que hacer es tener un poco de técnica. En este caso, lo que yo voy a hacer es realizar cortes perpendiculares sobre la cebolla. Como les dije siempre, recuerden la posición de los dedos. Realizamos cortes e inmediatamente y con muchísimo cuidado vamos a realizar también otros cortes a la inversa sobre la cebolla para proceder con el cuchillo a obtener nuestro brunoise. Como les dije, un cuchillo filo nos ayuda a que este trabajo y este proceso sea muchísimo más fácil de realizar. Tenemos nuestra brunoise de cebolla que la hemos hecho bastante rápido, a pesar de que no he ocupado movimientos bruscos del cuchillo. Y nuevamente, esto en teoría es basura. Entonces tenemos nuestro primer corte. Listo. Asimismo, la cebolla tiene otro corte que es fundamental y que se lo utiliza muchísimo. Este vendría a ser la juliana o pluma. ¿Qué hago? Simplemente retiro los polos de la cebolla y puedo empezar a cortar en esta dirección o a los lados del cuchillo con una inclinación y empiezo a recorrer mi cuchillo. Como te dije, es más fácil si tenemos un cuchillo que está afilado. Y ahora, ¿por qué se conoce como pluma este corte? Porque al momento de cortar tengo la forma
similar a la de la pluma de un ángel. Otro corte que se lo realiza bastante fácil. Ahora, por ejemplo, con la zanahoria. Esta es una zanahoria grande. Vamos a pelarla. Y por favor recuerden aprovechar todos estos vegetales y no botarlos. Generalmente o históricamente han sido utilizados como basura, pero en realidad sigue siendo parte del vegetal que tiene sabor y lo vamos a utilizar en la siguiente clase. Voy a ocupar solo un pedazo pequeño de zanahoria para indicarte cuál es el corte. Tenemos primero rondelas, ¿sí? Este corte consiste en rodajas delgadas y pequeñas que nos sirven para cualquier tipo de presentación. Asimismo, podemos hacer juliana y brunoise. Para hacer juliana, lo que vamos a hacer es realizar pequeños cortes delgados de la zanahoria, ¿sí? Como ven en pantalla. Y a estos cortes, lo único que yo voy a hacer, colocarlos uno encima de otro y con mucho cuidado vamos a formar una juliana o una fina juliana. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre una juliana y una fina juliana. ¿Okay? Siempre vamos a tener la diferencia dependiendo de cuál sea el corte que yo necesito. Y ahora se preguntan, ¿cómo hago brunoise a partir de este corte? Simplemente vuelvo a hacer juliana. Recuerden la posición de los dedos. Giro. Y empiezo a cortar. ¿Okay? Tenemos brunoise hecho de zanahoria. Ahora, existen cortes que son exclusivos de cada tipo de vegetal. Por ejemplo, tenemos los cortes que se hacen a partir de hojas. En este caso, yo tengo aquí espinaca fresca. Y como les decía, este corte yo lo hago exclusivamente con vegetales de hoja. Y se lo conoce como chiffonade. Retiro los tallos. Voy a envolver las hojas. Y con el cuchillo vamos a hacer una especie de finas julianas, pero que reciben el nombre de chiffonade por estar hechos a base de hojas. Aquí tenemos el otro elemento o el otro corte listo. Así también existen cortes que son exclusivos de otro tipo de frutas o vegetales. Y este es el caso del tomate, donde vamos a realizar lo que se conoce como tomate concassé. Al tomate concassé, en esta olla yo tengo un poco de agua hirviendo y al tomate lo que voy a hacer es una pequeña cruz. Lo voy a limpiar, recuerden, para eso es el trapo que tengo acá. Hacer una pequeña cruz en la base del tomate y lo voy a llevar a cocinar por aproximadamente 30 segundos, máximo 1 minuto. Una vez transcurridos ese minuto, minuto y medio, voy a pasar al tomate a agua con hielo.
para que este corte la cocción. No necesito que esté cocido, lo único que necesito es pelarlo. Si ustedes se fijan, y aquí automáticamente y sin mayor problema, la piel sale. Y eso es lo que estábamos buscando con esta presentación o este corte como tal. Para hacer el tomate con casé, que es el corte que vamos a hacerlo actualmente, este es un corte exclusivo del tomate. No se lo puede hacer con otro vegetal, con otro fruto, ¿sí? Y consiste única y exclusivamente en pelar, sacar todas las semillas y cortar en pequeños cubos. Entonces, con mucho cuidado, retiro todas las semillas y vamos a cortar en pequeños cubitos. Continuando con los cortes de vegetales, y ya que hicimos tanto el tomate como los otros cortes, voy a agarrar un poco de perejil y vamos a hacer otro corte que se realiza a las hojas, que se lo conoce como hacher o hacher, que es simplemente cortar muy delgado lo que son hierbas. Empezamos a cortar. Para este corte es con hierbas pequeñas. Aunque el perejil también podemos hacerlo en chiffonade, en este caso yo lo que estoy haciendo es picarlo muy delgado. Y si se fijan, estoy recorriendo el cuchillo, más no estoy aplastando como harían otras personas con el corte. Entonces, al tener yo un corte más limpio, las hierbas me van a durar más tiempo y voy a poder utilizarla mejor en mis preparaciones. Adicionalmente tenemos vegetales como el ajo. Empleamos cuchillo, empleamos tabla. Vegetales como el ajo, a los cuales puedo cortar en rodajas muy delgadas. Que también me sirve para otro tipo de preparación. O puedo picarla muy pequeña, como una especie de brunoise, para luego formar la pasta de ajo. ¿Qué hago en este caso? Como la cebolla, pequeños cortes transversales, un corte central, y a este pequeño brunoise puedo volverlo pasta con la ayuda de un poco de sal. Coloco un poco de sal, empiezo a picar nuevamente y luego con la base del cuchillo me voy a apoyar para aplastar y empezar a formar la pasta de ajo. Si ustedes se fijan, la sal me va ayudando a que este se vaya desintegrando y yo pueda formar mi pasta sin problema alguno. También pueden hacerlo con la ayuda de aceite en una licuadora y eso va a ser muchísimo más fácil. Así lo hago yo en casa y me dura durante muchos meses. Lo único es que la cantidad de aceite tiene que ser la mitad más de lo que tenemos de ajo. Y en este punto yo tengo mi pasta de ajo que la puedo utilizar. He cambiado de tabla ya que el ajo sí puede contaminarme los otros vegetales. Ahora te voy a enseñar no un corte,
sino cómo trabajar con alimentos como por ejemplo los espárragos. Los espárragos están divididos en dos partes. La base, que tiene una gran cantidad de fibra que no es comestible, a la cual simplemente para retirar vamos a realizar un corte con nuestras manos, y la parte donde se corte, esa parte de la base para abajo, esa es la parte que no es comestible. Eso vamos a retirar y la otra parte la vamos a consumir. Ahora, hay personas que se ayudan de un pelador de papas para pelar los espárragos. Personalmente, yo no siempre los suelo pelar, pero eso te sirve para tener un corte más limpio. Y ahora, para cortar los espárragos, simplemente puedes dejarlos enteros o realizar pequeños cortes. Vamos a colocarlos en nuestra tabla igual. Y ahora vamos a hacer el corte que quizá sea el más utilizado en alta cocina. Este se lo conoce como mirepoix y es una mezcla de 3 vegetales, generalmente cebolla, zanahoria y apio. En otros lugares utilizan otros elementos como por ejemplo el puerro o otros vegetales de acuerdo a la estación o donde estén ubicados. En este caso en particular, el corte no tiene ninguna forma en particular. Estamos hablando de cubos que pueden ser de 2 o 3 centímetros de diámetro. Es indistinto porque nos sirve como una base aromática para cocinar. Si bien es cierto, se utilizan estos 3 elementos, a mí en lo particular me gusta agregar también dientes de ajo. Por último, vamos a trabajar con 2 o 3 ramas de apio sin las hojas. Y aunque las hojas nos sirven para otros fines, en este caso no las vamos a utilizar. Para limpiar el apio, que también tiene mucha fibra, vamos a hacer similar a lo que hicimos con los espárragos, que es simplemente romperlos en la parte de la base y con mucho cuidado jalar hasta eliminar todas estas fibras que no son comestibles, pero en el momento de hacer caldos o guisos nos aportan muchísimo sabor. Como les decía, a este mirepoix le voy a agregar unos dientes de ajo y lo vamos a utilizar en la siguiente clase. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta sobre corte de vegetales, por favor, te recuerdo, no olvides dejarla para que podamos responderla más adelante. Y dentro de los cortes de vegetales, también vamos a entrar los cortes que se hacen con papa. Yo tengo una papa pelada, a la cual la tengo en agua fresca, para que no se oxide y no se ponga negra. Lo ideal cuando trabajamos con papa es dejarla lo más cuadrado posible, pero no te preocupes porque esto no es un desperdicio. A la final tú lo puedes utilizar en cualquier preparación. Esto lo vamos a utilizar únicamente cuando tenemos que hacer algún tipo de corte, como por ejemplo si tenemos que hacer bastones o tenemos que hacer dados. Tanto los bastones como los dados nos sirven para preparaciones muchísimo más gourmet. Y esto es simplemente para que conozcas los tipos de cortes que tenemos dentro de los vegetales. Nos vemos en la siguiente clase.